Hola chicas, voy a explicar uno de los casos de factoreo. Hay 7, vamos a ir viéndolo uno por uno, tranquilas, vamos a ir tratando de analizarlo, sabemos que esto es un tema nuevo y cuesta, ¿sí? Así que no se asusten, no se preocupen, ya vamos a buscar la manera de que sea lo mejor posible la explicación. Recuerden que hay 7 casos, vamos a ir viendo uno por uno. Lo que pido es que se vayan aprendiendo los nombres, ¿sí? Porque a veces uno dice primero, sexto, quinto. ¿Y qué pasa? No todos los docentes los enseñamos de la misma manera, ¿sí? En el mismo orden. Entonces, para que no nos pase que después digamos, no, pero es para mí era el cuarto y está en el sexto. Para que no haya ese problema, ustedes siempre se aprenden los nombres, ¿sí? Como vamos a ir viéndolos tranquilas, necesito que vayan sabiendo que el primer caso, es decir, lo primero que vamos a ver, y es el que tienen que saber porque me va a servir después para combinación, es el factor común, que es el primer caso. Primer caso que vamos a ver nosotros se va a llamar factor común. ¿Por qué factor común? Porque tenemos que tener en todos los términos algo en común, es decir, algún término que sea igual para que nosotros podamos sacarlo afuera. Es decir, que nosotros tenemos que llegar a obtener factores primos, es decir, que lo que yo logre ya no se pueda seguir resolviendo. Para eso vamos a repasar lo que eran los números primos, ¿sí? ¿Qué eran los números primos? Los números primos eran aquellos números que podían dividirse en sí mismos y en 1. ¿Cuáles van a ser números primos? Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. ¿Por qué son primos? Porque el 2, por ejemplo, yo lo puedo dividir en 2 en 1. 2 por 1 es 2. No tengo otra manera de formar. El 3 en 3 por 1. El 5, 5 por 1 y así sucesivamente. Esos eran los números primos. Lo mismo vamos a hacer acá, pero vamos a obtener factores primos, es decir, aquellos términos que ya no se pueden seguir resolviendo. Bien, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, 5x más 5. Tengo esto, ¿sí? Recordemos siempre que para factor común, sí o sí, lo mínimo de términos que puedo tener para resolver es 2. Puedo tener 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, pero lo mínimo para poder resolver son 2 términos. Lo primero que me tengo que fijar es si las letras y los números, si hay algo en común, es decir, que si hay algo igual o algo divisible, es decir, que yo pueda buscar la manera de encontrar sus factores. En este caso tengo 2 términos y tengo en común ¿quiénes? Los 5. Tengo 5 acá y tengo 5 acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar factor común para que me quede un término o para que lo que me quede dentro del paréntesis ya sea no divisible, es decir, que ya me quede un factor primo. Entonces, ¿qué hemos dicho que tenemos en común acá? El 5. Entonces saco factor común 5, pongo de esa manera. Lo podemos hacer un cálculo auxiliar, yo lo voy a poner acá abajo para que ustedes lo vayan viendo, pero prefiero que lo hagan a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ubicar el primer número. ¿Cuál es el primer número? El 5x. Y lo vamos a dividir en lo que saqué factor común. ¿Qué saqué factor común? El 5. Entonces, ¿qué hago acá? Simplifico, ¿sí? Se me va este 5 o si no me acuerdo cuánto es, pongo la calculadora, ¿sí? 5 dividido en 5 de 1 y que me estaría quedando solamente la x. Entonces, ese resultado lo pongo acá. Ahora me fijo, ¿qué signo tengo acá? Más. Entonces bajo el más. Hago lo mismo, segundo término dividido en esto. Entonces, lo que vamos a hacer es 5 dividido en 5. 5 dividido en 5 de 1 o lo simplifican. Entonces ponen más 1. Y ahí encontré mi término o mi factor que ya no se puede seguir resolviendo, ¿sí? Una cosa que se tienen que acordar siempre es, si yo acá tengo 2 términos, adentro de mi paréntesis también me tienen que quedar 2 términos y así sucesivamente. Si trabajo con 3, abajo en mi desarrollo también tiene que tener 3 términos. Voy con otro ejemplo. Vamos agregando cosas. 2a cuadrado más 8a cubo más 12 a la cuarta. Tengo este ejercicio. Ya sumé 3 términos, es decir que yo en este caso me voy a tener que fijar tanto los números como las letras. Es decir, fijarme si dentro de los números tengo algo para sacar y dentro de las letras también tengo algo para sacar. En este caso los números, tengo 2, 8 y 12. Son múltiplos, ¿sí? Nosotros
¿Qué puedo decir? 2, esto lo vamos a escribir para arriba, lo puedo escribir como 2 por 1, ¿sí? A 8, ¿cómo lo puedo escribir? Si este ya tengo 2, significa que este también lo tengo que poner en función de 2. Es decir que acá este va a ser 2 por 4, que me suma 8. Perdón, multiplicado me da 8. Y 12, ¿qué va a ser? 2 por 6. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Si se acuerdan, factorizamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para factorizar? Estoy haciendo teorema del resto acá. No, si lo podía hacer, estaba bien. Estoy por hacer cualquier cosa. Entonces nosotros hacemos. En realidad no le tenía que hacer la liñita esa. Entonces, por ejemplo, el 2 dividido en 2 de 1, acá tendríamos mi otro factor, hago con el 8, esto es cuando en primer año o en sexto grado, con la seño, con la profe Inés, resolvían a través del MCM y el DCM y que factorizaban. Si no se acuerdan, lo vemos nuevamente, ¿sí? Pero era hacer esto. Buscábamos de este lado, poníamos los números primos y empezábamos a dividir. 8 dividido en 2, esto es de 4. 4 podemos seguir con 2, 2, 2, 1. Es decir que a 8 también lo pongo en función de 2. Y me faltaría el 12, que haríamos lo mismo. 12. Como es par, en 2. 12 dividido en 2 de 6, dividido en 2 es 3. Y 3 no puedo en 2, entonces sigo al próximo primo, que va a ser 3, 1. Es decir que estos serían los factores de 12. ¿Qué tenemos en común? El 2, el 2 y el 2. Por lo tanto, mi factor común va a ser 2. Y si no hago así, separo los números, depende de los factores. Podemos tener a 8 que podría haber puesto 1 por 8, ¿sí? 12 podría haber sido 3 por 4, entonces tenemos otras opciones. Tenemos que ver cuál es la que nos sirve. Y ahora me fijo los números. Tengo al cuadrado, al cubo y a la cuarta. Debo sacar, si se repite, en este caso se repite la a en todos los términos, pero lo que voy a hacer es sacar la a en su menor exponente. Entonces, ¿cuál es mi menor exponente acá? Tengo a cuadrado, a cubo y a la cuarta. Es decir, que el más chiquitito sería el a cuadrado. Entonces pongo a cuadrado acá y hago lo mismo, pongo paréntesis. Y hago exactamente lo mismo que acá arriba. Copio el primer término, 2a cuadrado dividido en 2a cuadrado. Simplifico el 2 con el 2, el a cuadrado con el a cuadrado, y acá recordemos que esto es 1 del resultado. Es lo mismo que cuando yo hago 4 dividido en 4. Yo simplifico, ¿qué hago acá? 4 dividido en 4 va a ser 1, 4 dividido en 4, 1. Entonces el resultado es siempre 1. Tengan mucho cuidado porque ahí a veces se confunden y ponen 0, ¿sí? Entonces cuando el término del numerador y el término del denominador son iguales, mi resultado siempre es 1. Entonces adentro de mi paréntesis pongo 1. ¿Qué signo tengo acá? Más. Bajo el más. Hago lo mismo acá. 8a cubo sobre 2a cuadrado. Entonces, divido, voy a poner en la calculadora, 8 dividido en 2, esto va a ser de 4. Y acá recordemos que cuando teníamos división y bases iguales, ya estaban los exponentes. Entonces pongo la a, y en este caso 3 menos 2, 1. Entonces, división, bases iguales, se restan los exponentes. Recordemos en la multiplicación cuando estábamos haciendo polinomios se sumaban. Bueno, acá como tengo división se restan. Entonces 3 menos 2, 1. Entonces me queda a la 1. Ese resultado lo pongo acá, es decir que acá pongo 4a. Bajo el mismo signo y hago lo mismo con el último término, que va a ser 12 a la cuarta sobre lo que saco factor común, que siempre el denominador va a ser igual, 2a cuadrado. Y hago lo mismo, 12 dividido en 2, esto va a ser de 6, a la cuarta dividido en a cuadrado, que decíamos, pongo la a y se restan los exponentes, entonces 4 menos 2, 2. Entonces este sería mi resultado que escribo acá, 6a cuadrado. Y ahí queda mi ejercicio, ¿sí? Ya encontré mi factor primo, es decir, que ya no tienen más nada para hacer. ¿Por qué es primo? Porque ya no tenemos nada. Acá tengo un 1, acá tengo un 4a y acá tengo un 6a. No tenemos nada en común, no hay números, no hay letras, entonces ahí queda mi ejercicio, ¿sí? Y recordamos siempre de contar. ¿Cuántos términos tengo acá arriba? 3, es decir, que adentro de mi paréntesis tiene 3. Les dejo uno, ¿sí? Y lo vamos a ver en la videollamada siguiente. A ver cómo lo han resuelto. 4x al cuadrado más 20x a la tercera más 30x a la cuarta. En la videollamada lo vemos y vemos a ver qué resultado les ha dado. Un beso.